Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un story time. Bueno, en este video va a ser, digamos, diferente a los demás, porque es una historia personal, digamos, una historia íntima entre ustedes y yo, ¿no? Y les quiero contar para que sepan por qué hablo así. Bueno, estaba leyendo en los comentarios, me decían, Ítalo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas de esa manera tan peculiar? ¿O cuál es tu condición? ¿Por qué hablas así? Bueno, todas esas preguntas las voy a responder en breve. Así que, sin más que decir, comencemos. Bueno, yo soy un joven con labios leporino y paladar hendido. Pero ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, yo voy a explicar. El labio leporino y paladar hendido no es una enfermedad, es una malformación congénita. Bueno, yo nací con una abertura o una división en el labio superior. En mi caso, yo nací con un labio leporino bilateral, o sea que esa parte y esa parte nacieron separados. También hay casos donde nacen con un labio leporino unilateral, o sea, un lado nomás puede ser. Pero en mi caso fueron los dos lados. Bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué no te operas? Bueno, la operación es un poco costosa, ¿no? No es muy barata, digamos, ¿no? Pero yo sé que en un futuro me voy a operar claramente, ¿no? Voy a hablar bien y expresarme bien y así me puedan entender más mejor. A mí me faltan 2 operaciones, o sea, yo actualmente tengo una fisura dentro de la boca, ¿no? O sea, y a la hora de hablar, claramente el aire sale por la boca, ¿no? Pero también el aire sale por la fisura, o sea, la fisura es un hueco, ¿no? Donde se sale por ahí también. Y eso hace que no pueda hablar bien, porque también salga por la fisura y no puede hablar bien. O sea, a mí me falta la operación, una operación, o sea, tienen que cerrar la fisura para poder hablar bien. Eso es la primera operación. Ahora la segunda operación ya es lo estético, pero ese ya es algo secundario, ese ya es último. Primero yo pienso es cerrar la fisura para poder hablar bien y así ustedes me puedan entender más mejor, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Mira, las causas pueden ser varias razones, pero no podemos encontrar exactamente la causa. Uno puede ser por antecedentes familiares, o sea, tu abuelo, un tío, alguien tenido labio leporino, por esa razón también puede ser. Otro es que la mamá, sin saber que está embarazada, toma pastillas y eso también afecta al bebé. También puede ser por una gran impresión o un susto. Por ejemplo, mi padre, que es de la sierra de Ayacucho, me contó que allá en la sierra nacían con labio leporino y la gente hablaba que, uy, a esa señora me ha caído rayo, o sea, un rayo que ha pasado por ahí, un rayo que ha chocado por ahí, la señora se ha, como se dice, un fuerte impacto, o sea, una fuerte impresión, también puede ser que el bebé nazca con labio leporino. Y todo eso, ¿no? Bueno, les voy a dar un dato ya. ¿Sabías que el 15% de la población mundial aproximadamente nace con labio leporino? O sea, un 25% pueden nacer con labio leporino
y otro 25% pueden hacer con paladar hendido y otro 50% pueden hacer con labio leporino y paladar hendido, que en mi caso fue eso, labio leporino y paladar hendido. Nada, ¿no? Eso es lo que yo les quiero contar para que sepan, ¿no? Y bueno, esas son las razones por qué no hablo bien. Pero eso no me impide a subir videos, ¿no? Es algo que no me impide. Si uno lo desea, lo puede hacer. Por ejemplo, yo subo videos por hobby, porque en sí de YouTube no se puede vivir. Al menos que tenga, miles de suscriptores, ¿no? Y yo, o sea, mi meta es ser un técnico profesional, o sea, yo estoy estudiando electricidad industrial. Esa es mi meta, ¿no? Pero YouTube es un hobby, ¿no? Que si en buena hora genera ingresos mi cuenta de YouTube, sería bien. Es un ingreso extra para mí, ¿no? Pero si no, igual lo hago, porque es un hobby que me gusta hacer videos, ¿no? Es un hobby. Y nada, ¿no? Quería aprender el molino y para dar el giro, digamos, es un poco difícil, ¿no? No es fácil, la verdad, no es fácil. En el colegio, a veces me molestan, porque hablas así, ¿no? Una dice así, como medio bajo, o sea, te molestan y de verdad sí fue poco duro. A veces yo decía, ¿por qué he nacido así? O sea, ¿por qué no soy igual a los demás? Pero ya, con la vida, he aprendido a ser fuerte y a ignorar los comentarios. Yo sé que no le voy a caer bien a todos, eso lo sé. Pero igual, subo videos para yo sentirme bien, ¿no? Subo videos porque me gusta subir, ¿no? Y sí, la verdad fue un poco difícil, ¿no? Mi vida de niñez, ahora he llegado, fue un poco difícil. Pero uno ya aprende con los golpes de la vida, ¿no? Uno hay que saber adaptarse y ser fuerte en esta sociedad, a no dejarse vencer, ¿no? Como dicen, hay golpes en la vida tan fuertes que yo no sé. Golpes como el odio de Dios y bla bla bla. Es aguadejo, ¿no? Bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y si me quieres conocer un poco más, subo videos o fotos en mi Instagram. Mi Instagram es Relax Perú Oficial. Ahí me pueden seguir. Bueno, antes de irme, quiero decirle que tú si me ves, acéptate tal como eres. Ámate, valórate. Porque si tú no te amas, nadie lo hará. Ámate, valórate. No tengas vergüenza, ¿no? Enfrenta tus miedos. Porque si vas a escapar, siempre en todo camino vas a encontrar trabas. Y uno tiene que saber saltar esas trabas, poder solucionar, ¿no? Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.